¿Por qué o a qué se debe el nombre de ganadería regenerativa? Uno de los participantes del curso nos está preguntando esto. Quiere saber por qué le llamamos así, por qué regenerativa, de dónde surge esta palabra. A mí me gusta ser ilustrativo cuando puedo. Entonces, a la persona que nos preguntó por qué el nombre de ganadería regenerativa, me gustaría decirle lo siguiente. Quiero que vea esta imagen. Esta imagen es de un reservorio de carbono para los que han estado siguiendo las clases. Esto es un reservorio de carbono. Alguien diría, uy, pero ¿cómo puede ser un reservorio de carbono eso ahí? Y sí, ahí hay una reserva de carbono orgánico del suelo importante. Sin embargo, podemos también evidenciar que el manejo de ese sitio no es el correcto. Y cuando no le damos el manejo correcto a ese sitio, entonces ese carbono, en vez de quedarse almacenado en el suelo, se está yendo a la atmósfera. Estamos generando emisiones de gases, carbono y otros, como el óxido nitroso, el metano, el vapor de agua. Esas emisiones de gases van a contaminar la atmósfera. Y ahí es cuando empezamos a tener el dedo señalador, el dedo acusador, que apunta hacia los ganaderos diciendo que nosotros contaminamos el ambiente. Y eso se lo debemos a una gestión incorrecta de los ecosistemas donde hacemos ganadería, de los territorios o terrenos donde hacemos ganadería. Ahí que estamos viendo una gran extensión de tierra, no hay control de pastoreo y por lo tanto pues vemos una tierra muy seca, árida, poca vegetación, no sospecha uno que no debe haber muy buena actividad de vida en ese suelo. Vemos unos animales que curiosamente tienen una buena condición corporal, lo que da señales de su buena adaptación a ese ecosistema, y a pesar de que no vemos una raza definida, sino que vemos un montón de cruces en donde algunas razas por ahí se hacen ver, pero otras se confunden. No logramos poder decir, ah, bueno, todos esos animales son de alguna raza, no, porque hay un montón de cruces. En todo caso, lo que sí podemos ver es que son animales que están bien adaptados y que seguramente también reciben un alimento de otra fuente, no solo de lo que pueden cosechar ellos en esos ecosistemas. Alcanzamos a ver ahí una parte del suelo erosionado, que se ve que cuando llovió se hizo barro, que ahí pues obviamente se dañó el suelo y se dañaron las plantas y ahí viene un deterioro de ese suelo donde se está sosteniendo ese ganado. Entonces, quiero que vayamos analizando eso. Eh, en este caso, estaríamos diciendo que el ganado, a pesar de que está adaptado, que se ve bonito, que tiene buena condición corporal, es un ganado que por el manejo que se le está proporcionando está contribuyendo a la degeneración de ese terreno. Degeneración, no a la regeneración, sino a la degeneración. Entonces, les explicaba en el capítulo número 2 del curso que eh, para poder hablar de regeneración tenemos que hablar antes de la degeneración. Por eso Mario estaba diciendo allí en el chat, es que todo se degenera. Tal vez no todo, pero sí, por ejemplo, acá estamos viendo otro ecosistema diferente, otro lugar distinto. Esto es otro lugar del planeta con otras condiciones, otras características. Sin embargo, también es una tierra seca, pedregosa. Ahí se hace ganadería, se hace agricultura, pero no se hace de la manera correcta. Por eso no vemos suficiente cobertura, no vemos resiliencia, no vemos dinámica y podemos eh, estar por seguros que ahí no hay una buena actividad biológica en el suelo, no tenemos una buena almacenamiento de carbono orgánico de suelo, no tenemos un ecosistema equilibrado, no tenemos un ecosistema firme, estable, es vulnerable a los cambios de clima y especialmente a la sequía. Entonces, este tipo de condición es el resultado de un proceso
no gestionado de la manera correcta que ha empezado a derivar en una degeneración. Y aquí tenemos otro similar, otro lugar diferente a los anteriores, pero más o menos compartiendo características. Tierras muy áridas, secas, degeneradas, que de pronto han sido mal gestionadas. Y en este caso ya vemos lo contrario a lo que veíamos en la primera imagen. Y aquí lo que estamos viendo es unos animales que están en unas condiciones corporales muy regular a mal, regular tirando a mal, animales que se ven en un estado de deplorable, degradado, ¿cierto? No se ven sanos. Empecemos por ahí. Se alcanza a percibir que están pelierizados, que no están en sus mejores condiciones de bienestar. Entonces, estas condiciones son degenerativas. Estos resultados son degenerativos. Digamos que tendríamos que empezar a ver cuáles procesos de la ganadería tradicional están siendo o están contribuyendo a la degeneración del ecosistema. Muchos de ustedes no están en este tipo de condiciones de ganadería, ¿verdad? No están en tierras tan secas, no están en tierras tan áridas, no están en lugares tan vulnerables a la temporada seca y no están en este tipo de condición. Pero digamos que a esto podrían llegar todos los predios, todos los territorios en el planeta si seguimos con un proceso de desertificación por pérdidas de suelo productivo, como lo hemos expuesto en las clases que hemos venido teniendo. Acá vemos otra condición diferente. Allá al fondo se ve un bosque, pero al frente no. Y acá donde está la vaca, precisamente es donde debería haber pasto, donde la vaca debería tener el acceso al agua, y en fin. Vemos que no son las condiciones apropiadas para mantener animales. Y básicamente, aunque esta es una fotografía un poco alarmante, yo alcanzo a percibir una gran extensión de suelo degradado. Es decir, las condiciones en este lugar han llevado a que junto con el manejo o la gestión incorrecta de la ganadería lleven procesos degenerativos. Y acá igual. Y quiero dejar en claro, estas personas han intentado hacer lo que según su conocimiento o lo que sus tradiciones eh, les indican. Ellos creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien y que es bueno para sus animales y que es bueno para sus tierras. Y la verdad, pues es que obviamente los resultados que se tienen, pues no son los más apropiados. Acá vemos otro lugar diferente también y que vemos ya un proceso degradativo avanzando. ¿Cierto? Vemos, de un lado vemos cómo todavía no se ha degradado del todo, pero si ustedes afinan el ojo, logran percibir cómo por allí, hacia el fondo, por el lado derecho, empieza a verse cómo ese terreno de pastos está perdiendo cobertura. Pero ya por el lado izquierdo la perdió totalmente. Y esto es un proceso de desertificación de suelos. Y hemos venido explicando la cantidad de tierra productiva que se pierde. Hemos sido muy reiterativos con eso porque, pues lamentablemente, esto es lo que está ocurriendo en muchos lugares. Y de pronto, repito, de pronto no es el caso de todos, pero sí de muchos. Y acá tenemos otro ecosistema distinto. Aquí seguramente muchos de ustedes pueden imaginarse que en algún lugar de donde ustedes están se usan mucho las quemas para poder eliminar el material que va quedando ahí en los potreros y restablecer las praderas, volverlas a establecer, volverlas a sembrar y cultivar de una forma convencional. En muchos casos, tengo que decirlo, pues esto se hace también para prevenir incendios forestales o incendios de sabanas secas,
Pero en otros casos simplemente es una práctica recurrente que después de cierto tiempo algunos ganaderos hacen para eliminar. Muy barato sale esto, muy barato en el sentido de que solo tienen que comprar unos cerillos y echarle fuego a esa vegetación seca y todo eso se quema. Eso es muy barato, no se va a comparar jamás contra tener que gastar unos jornales, alquilar un tractor con implementos para poder hacer una renovación de suelos y todo eso. Todo esto no tiene nada que ver con ganadería regenerativa, sino con lo opuesto, la ganadería degenerativa, ¿cierto? Lo hemos explicado en en las clases número 2 y 3 con mucho detalle. Bueno, sobre todo en el capítulo 2 expliqué eso con mucho detalle. Y el resultado, pues al final va a ser una tierra que no es productiva, que le cuesta generar vegetación. Acá ya empezamos entonces a hablar de regeneración. Estas tierras que se venían maltratando, trabajando de la manera incorrecta, estas tierras pierden productividad, pierden cobertura, pierden resiliencia, pierden productividad, pierden económicamente y el resultado de todo eso, pues obviamente es un desastre, porque una ganadería de esa manera no se puede sostener. Pero la regeneración lo que va a hacer es el proceso totalmente opuesto a la degeneración. Quiere decir que en vez de perder el suelo, lo vamos a recuperar. Por eso es que la definición lo dice muy claro. La ganadería regenerativa tiene su enfoque en la restauración del suelo. Ese suelo que perdió el carbono orgánico, que perdió la materia orgánica, que perdió la vida, no hay organismos vivos allí trabajando, no hay dinámica, perdió la retención de humedad, está evaporando el carbono, lo está enviando a la atmósfera junto con otros gases y obviamente va en un proceso de decadencia, mientras que en el caso de la ganadería regenerativa lo que debemos hacer es lo contrario, recuperar ese suelo, restaurar la diversidad biológica de ese lugar a través de procesos de recuperación o sanación del suelo. Y a partir de ahí empezar a generar o desencadenar todo un proceso de restauración de los recursos naturales y de una correcta gestión de los recursos naturales. ¿Cuáles son? El agua, las plantas, el suelo, el aire, los animales, la fauna y etcétera. Todo lo que allí vamos a ir restaurando a través de la ganadería de regeneración. Entonces, obviamente, la ganadería regenerativa se llama así porque se opone a la degeneración del suelo, porque restaura los suelos a través de la recuperación del carbono orgánico, de la materia orgánica y sobre todo de la vida del suelo. Eso es lo más clave, porque de ahí en adelante todo lo que va a venir es un reverdecer del sitio, como lo llamó Alan Savory, reverdecer del planeta. Viene también con eso una recuperación de la diversidad biológica floral, ¿cierto? La flora del sitio, es decir, la recuperación de las plantas y con ello va a venir la recuperación de la fauna y con la recuperación de la flora y la fauna va a haber un ecosistema más equilibrado, en donde el ganado va a poder tener unas mejores condiciones de bienestar y hasta de salud para poderse desempeñar. Hablo ya en ese caso de los animales domésticos. La clave de todo está aquí. Hemos hablado durante las clases 3, 4, 5 y 6, todas las clases que hemos visto en esta primera semana, hemos hablado de carbono orgánico del suelo y hemos definido al carbono orgánico del suelo, o así lo defino yo, así me gusta llamarlo, como la joya de la corona de la ganadería regenerativa. Ese carbono orgánico he explicado en las clases del curso que le da equilibrio al ecosistema, le da equilibrio, le da estabilidad al suelo, le permite retener humedad, le permite disponer de los nutrientes para las plantas, le permite a las plantas enraizar mejor, le permite enraizar más profundo y con raíces más gruesas, además nutrirse mucho mejor
y le permite a ese cultivo desarrollar biomasa, que al final se va a reciclar para seguir produciendo carbono orgánico a través de los procesos naturales. Y que todo eso depende de los organismos vivos que habitan en ese suelo. Entonces, por eso es que lo llamamos la joya de la corona. Hay muchas otras cosas que hay que trabajar. Por eso hablamos de una corona. Pero toda corona tiene una joya. Y esa joya es, en este caso de la ganadería regenerativa, el carbono orgánico del suelo. Buscamos, aunque no lo vamos a lograr siempre, recuperar esas cualidades o calidad de suelo a través de una restauración de la salud y la vida del suelo. Les he explicado también en las clases que nosotros lamentablemente aprendimos o nos enseñaron y nos acostumbramos a ver el suelo como una materia muerta, como algo inerte, algo sin vida, que simplemente es la descomposición de una roca y que forma unas partículas que son las arenas, los limos, las arcillas, pero eso no tiene vida. Ni las arenas, ni los limos, ni las arcillas tienen vida por sí mismas, ni tampoco el agua, ni tampoco el aire que compone los suelos. Nada de eso tiene vida por sí mismos. Entonces, dependemos totalmente obviamente, los organismos vivos para poder lograr que ese suelo esté vivo. Entonces, el enfoque de la ganadería regenerativa va especialmente hacia restaurar la vida. Por eso se los dije en la definición inicial. La vida es la clave, la vida de ese ecosistema que se la otorgan los organismos vivos del suelo, que ya los vamos a ver, ya los hemos visto en las clases, te los he presentado con mucho detalle, pero ya los vamos a mirar aquí de nuevo. Esos organismos vivos son los que se encargan de los procesos y de la dinámica del suelo para mantenerlo sano y para mantenerlo productivo, estable y próspero, ¿verdad? Que se mantenga aportando solo cosas positivas. Les estoy mostrando imágenes de lo que se llama el suelo negro, que es apenas uno de los reservorios de carbono del planeta. Como también les mostré hace un momento atrás, las tierras áridas o tierras secas, que son otro reservorio diferente. Quien está siguiendo el curso ya lo entiende, que estamos hablando de diferentes tipos de reservorios, diferentes tipos de suelos o ecosistemas incluso donde se almacena carbono orgánico. Una cosa es la tierra seca, que son los ecosistemas muy áridos. Otra cosa es el suelo negro, que son los ecosistemas muy prolíficos, muy productivos, que normalmente están en tierras frías y que tienen la tierra de este color. Y en el intermedio hay un montón de variantes, que entre ellos están las turberas, los suelos forestales y los pastizales o praderas de pastoreo, que los hay de muchos tipos, ¿verdad? También están las estepas y todo eso. Entonces, digamos que en todos estos lugares, todos los lugares en el planeta van de alguna manera, en mayor o menor grado, van a ser reservas de carbono. Pero todo va a depender de la gestión que hagamos de el manejo o gestión que hagamos de esos recursos. Entonces, casi que la meta de todos nosotros debería ser tratar de producir este tipo de suelos, pero eso va a depender de las condiciones ecosistémicas de cada lugar. Solo que es una meta. Tal vez yo no lo voy a lograr, pero si yo no le apunto a esto, entonces no voy a llegar ni a la mitad. Y necesitamos tratar de desarrollar suelos que tengan altos contenidos de carbono orgánico para que sean vivos, para que sean equilibrados o estables y para que sean muy productivos. Y acá están esos seres vivos más comunes. En las clases les he presentado otras fotografías y otras imágenes distintas con muchos más seres vivos del suelo, de acuerdo a los diferentes tipos de suelo también, porque digamos que según el tipo de suelo va a ser la fauna que viva en él. Pero digamos que aquí tenemos unos muy típicos. Les he explicado en las clases que aquí tenemos los miriápodos, que son el 1000 pies y el 100 pies. Tenemos también las hormigas, tenemos los artrópodos como las arañas. Las hormigas son insectos.
Las arañas y algunas garrapatas son arácnidos. Los coleópteros, que dentro de ellos están la mosca, que aquí no la vemos, pero también, y ahí está el escarabajo, ¿cierto? También el escarabajo que se ha vuelto el símbolo de la ganadería regenerativa, pero en esta imagen nos queda muy claro que el escarabajo es apenas uno de los muchos, y los que vieron las clases, que todavía vieron muchas más imágenes de otro tipo de organismos vivos, ahí entendemos que el escarabajo cumple un rol muy importante en la incorporación del estiércol al suelo, pero que no es el único insecto que hay en los ecosistemas que puede cumplir un rol importante para ayudarnos a regenerar suelos. También están las lombrices y los gusanos, gusanos que pueden ser superficiales o gusanos que pueden ser de la tierra, ¿cierto? Entonces, bueno, acá tenemos una variedad muy pequeña, estos son muy pocos de los tipos más comunes que hay en los diferentes ecosistemas ganaderos, pero hay cientos de organismos vivos, tanto de tamaño microscópico, porque yo quiero enseñarles eso, quiero que ustedes vayan modificando su lenguaje, vayan corrigiendo su lenguaje y lo vayan perfeccionando, ¿verdad? Lo vayan aprendiendo para usar las palabras correctas. Es que muchas veces decimos, es que es muy importante proteger los microorganismos del suelo. ¿Qué es un microorganismo? Es un animalito que tiene un tamaño inferior a una micra, una micra. Es decir, para yo ver algo que tiene un tamaño inferior a una micra, necesito de un microscopio, ¿verdad? No es algo que yo pueda ver a simple vista. Y esos son los microorganismos, los que tienen menos de una micra, todo lo que yo puedo ver con un microscopio. O sea, para yo poder saber si en mi suelo hay microorganismos, tendría que tomar una muestra de análisis de suelo, preparar un frotis en una caja de Petri o en un vidriecillo de estos que se usa para ver al microscopio, y entonces mirar al microscopio y ver qué tipo de organismos vivos microscópicos hay en mi suelo. Y ahí van a encontrar bacterias, protozoos y cualquier otra cantidad y variedad, ¿verdad? Esos son los microorganismos. Y siempre nos hemos mal acostumbrado a hablar de microorganismos del suelo. Entonces, pensamos en las ivermectinas y hablamos de microorganismos. Pensamos en los fármacos que tienen efecto biocida y pensamos en los microorganismos. Pensamos en regeneración y pensamos en microorganismos. ¿Y dónde se quedan estos? Ninguno de estos es un microorganismo, ninguno de ellos. En el curso sí les mostré fotografías de microorganismos, pero acá no. Acá, para las personas que de pronto están llegando por primera vez a una sesión del curso, los invitamos para que tomen las otras 6 clases que hemos visto antes. Son de acceso gratuito, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo sin costo. Entonces pueden entrar a todas las clases para que no se pierdan detalles. Pero digamos que estos que están acá los llamamos la mesofauna del suelo. La mesofauna del suelo, no microorganismos, no es la microfauna. Estos son mesofauna. ¿Por qué? Ya tienen más de una micra. De hecho, tienen algo más de milímetros y centímetros. Una hormiga tiene menos de un centímetro, ¿cierto? Tiene apenas algunos milímetros, pero yo la puedo ver, la puedo agarrar en mi mano. Hormigas de toda clase, que hay de muchas clases, hay de muchos tipos las hormigas, incluyendo termitas. Ellas se vuelven un enemigo cuando el ecosistema está totalmente desequilibrado. Pero en la ganadería regenerativa son amigas. Conviene tenerlas porque ayudan a descomponer lignina, porque ayudan a formar suelo, ayudan a almacenar carbono orgánico en suelo. Ustedes ven qué hace una hormiga. Una hormiga cava en el suelo, hace excavaciones, ¿cómo se llaman? Capilares de suelo, ¿cierto? Hace un efecto de capilarización, hace túneles en el suelo o galerías, y esos túneles son como capilares por donde va a circular agua y nutrientes para el suelo, cuando llueve y cuando arrastra nutrientes. Y eso es un parte del trabajo que ellas hacen. Cuando ellas crean el hormiguero, ese hormiguero es precisamente una remoción de suelo.
Y también están las termitas, que bueno, ellas tienen otro tipo de acción, que también se vuelven un problema si el ecosistema está desequilibrado. Pero también en ciertas condiciones se vuelven amigas. Las arañas nos ayudan a controlar insectos que pueden ser problema para el ganado, ¿cierto? Como garrapatas, por ejemplo, o moscas. Eh, los gusanos nos ayudan a controlar también algunos problemas. Pueden ayudar a descomponer más rápidamente un estiércol, como también los escarabajos, como los miriápodos, como las lombrices. Todos ellos tienen funciones dentro de los ecosistemas y esas funciones ayudan a mantener los equilibrios de los ecosistemas. Pero entonces, estos que podemos ver que tienen más de una micra de tamaño son mesoorganismos o mesofauna del suelo, la mesofauna del suelo, que quiere decir que tienen un tamaño medio, ¿cierto? Y viene otra parte de la fauna, que pueden ser los roedores, que pueden ser otros, ¿verdad? Que interactúan en el suelo. Eh, Hace poco publiqué en Instagram una imagen de una mantis religiosa que tenemos acá nosotros, casi que de mascota. Bueno, ya no la tenemos, lamentablemente ya cumplió su ciclo de vida, pero dejó como 500 hijos. Entonces ahí estamos tratando de criar a tus hijos porque son muy benéficas en los cultivos agrícolas, ayudan a controlar insectos plaga. Hace poco me llegó un nuevo inquilino. Tengo ahí un bicho canasta, que en estos días les voy a hacer un video de lo que es el bicho canasta. Ese bicho canasta no me gusta tanto y les voy a explicar por qué, que también no todo lo que está en el ecosistema es bueno. Hay que empezar a saber entender cómo funciona la fauna y ahí les voy a hablar un poco de eso con el bicho canasta, ¿verdad? Pero bueno, es para que ustedes vayan entendiendo que todo esto. Estos organismos nos ayudan a regenerar suelo. Ellos con el trabajo que hacen regeneran el suelo. Son benéficos para los ecosistemas. No son enemigos, no los tenemos que ver como plaga jamás, ni mucho menos como algo dañino, ¿cierto? Eh, si yo los veo haciendo un daño, si están haciendo un daño en mi propiedad, es porque mi ecosistema está muy desequilibrado. Y ellos en realidad lo que están tratando de hacer es volverlo a equilibrar. Pero claro, mientras que hacen eso, el efecto que yo puedo ver puede tornarse en cierto modo perjudicial. Porque, por ejemplo, el escarabajo va a producir una larva que conocemos como gallina ciega o en alguna parte también se les conoce como chisas, acá se les llama, eh, bueno, en otros lugares se le conoce como mojojoy, acá se me olvida cómo es que le llaman en Costa Rica, tiene otro nombre. Pero bueno, esa larva se come las raíces de los cultivos, si no tiene nada más que comer. Entonces, en un ecosistema desequilibrado se come las raíces y creemos que está haciendo un daño a la pradera. Pero en realidad lo que está tratando de hacer es multiplicarse para poder después ayudar a descomponer el estiércol del ganado y todo eso. Entonces, bueno, es cuestión de ir entendiendo efecto de la fauna. Así que ahí tenemos eso. Y lo último que quiero ilustrar para responder tan solo la primera pregunta para las personas que la hicieron, porque fueron varias, quiero decirles lo siguiente. Si el propósito es devolverle la vida al ecosistema, no solo al suelo, sino a todo el ecosistema, es decir, recuperar la diversidad biológica, la flora y la fauna del lugar, entonces necesitamos de alguna herramienta para poderlo hacer. Y esas herramientas, ni siquiera es una sola, son los sistemas de pastoreo controlado, en pequeñas extensiones de tierra que estén ajustadas a la demanda de forraje del día y que podamos ir avanzando con los animales varias veces al día a nuevas porciones o nuevos sectores, de tal manera que en cada sector donde ellos pasan, hagan un trabajo rápido de pisoteo, de cosecha de forraje, de estiércol, de orina, todo muy concentrado para lograr darle a eso una dinámica rápida y potente.
Por eso, mientras más veces movamos el ganado de un lugar a otro en el día, no en el mes, no en la semana, no en el año, sino en el día, varias veces en el día, es mucho mejor. A esto se refería Bazán cuando decía que tiempos cortos de ocupación de potreros, seguidos de tiempos de reposo largos. Eso es lo que son las dos primeras leyes de Bazán: tiempos cortos de ocupación y tiempos largos de reposo. En cada área donde pastorean, mientras más concentrados, mejor, y mientras más movimientos diarios hagamos, mejor. Por ahí es que ya uno empieza a entender de dónde surgen las otras herramientas, ¿verdad? O cuáles son todas las herramientas. Entonces, Bazán propuso una que le llamó el pastoreo racional y que Piñeiro Machado la llamó pastoreo racional Bazán, ¿verdad? Él no le puso ese nombre, simplemente lo retomó de Bazán. Pero como era de Bazán, entonces él dijo, bueno, esto se llama el pastoreo racional y es de Bazán. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar nosotros? Pastoreo racional Bazán. Mucha gente le quita el apellido Bazán, que porque suena a francés y que si suena a extranjero, entonces eso no aplica aquí. Pero nada que ver. Yo creo que el apellido debe ir. Eh, Pastoreo Racional Bazán es la propuesta de André Marcel Bazán, y que a partir de esa propuesta empiezan a derivarse un montón. Antes de Bazán ya existían sistemas de pastoreo controlado, pero Bazán estableció unas leyes para llevarlo a cabo. Y no las vamos a ver hoy porque no estamos respondiendo a eso. Lo que estamos respondiendo es por qué se llama regenerativo, y se los estoy respondiendo de una forma muy ilustrativa. Entonces, este sistema de pastoreo controlado que Bazán perfeccionó, después fue retomado por otros. Entonces, John Acox lo tomó para generar lo que hasta el día de hoy se conoce como PINS, o pastoreo intenso no selectivo, ¿cierto? O PNS, pastoreo no selectivo. Ese PINS es una variante del pastoreo racional, que surge a partir del cumplimiento de las leyes de ocupación y reposo de los potreros o de las áreas de pastoreo. Y se le agregan otros componentes, que obviamente los agrega esa persona que toma esa información y le pone la suya, que es Acox. También Alan Savory se pega de Bazán y toma también las mismas leyes, la ley del tiempo de ocupación y la ley del tiempo de reposo, las aplica a su propia interpretación y preferencias de cómo manejar el pastoreo, de cómo controlarlo. Entonces crea la otra versión que se llama el pastoreo holístico planificado. Y después, John Seidman se capacita con Acox y con Savory, y entonces crea lo que hoy en día se conoce como el PUAD, o pastoreo de ultra alta densidad. Y un discípulo de John Seidman, que es Jaime Elizondo Brown, a quien hemos tenido aquí en el canal, él inicialmente acompaña mucho a Seidman, se aprende de él, pero también le agrega sus propias versiones, su propia versión, sus propias ideas, sus propios criterios. Entonces él viene a hablar de pastoreo total, ¿cierto? Y nosotros seguimos impulsando el original PRB. Entonces, digamos que todos estos sistemas de pastoreo que hoy tenemos, el pastoreo racional, Bazán o PRB, el pastoreo intenso no selectivo o PINS, el pastoreo total o el pastoreo de ultra alta densidad o el pastoreo planificado holístico, 5 versiones diferentes que se basan en la aplicación de las dos primeras leyes de Bazán: tiempo corto de ocupación y tiempo largo de reposo. Y a partir de ahí, todas esas versiones pues han generado todavía muchas más. Y antes de Bazán existían como 20 o más. Bazán listó como 20. Él decía, nunca nos vamos a poner de acuerdo con un solo nombre. Y él estaba proponiendo uno para tratar de recoger todas las versiones, pero al final lo único que resultó siendo eso es otro nombre de la lista, ¿cierto? Había una lista muy larga antes de Bazán, él agregó un nombre tratando de condensar, y resultó que siendo uno más en la lista. Y de ahí en adelante se sumaron otros más en la lista.
Y hoy podemos ver que hay muchas versiones: pastoreo selectivo, pastoreo no selectivo, pastoreo holístico, pastoreo tecnificado, pastoreo intenso, ¿no es? Algo así. O sea, hay muchos nombres, es lo que quiero decir, muchos nombres. Pero digamos que mientras se cumplan estas leyes o fundamentos de un pastoreo controlado, en el que los animales pasan muy poco tiempo en el lugar donde pastorean y avanzan a otro sitio, y el mismo día avanzan a otro sitio, y al día siguiente avanzan a otro sitio, y varias veces en el día avanzan a varios sitios, el efecto que van creando en cada espacio de tierra por donde pasan es lo que va a impulsar toda la dinámica de ese suelo, porque el estiércol y orina que van dejando ahí, la pisada que van dejando ahí, donde se acuestan y generan algo de calor y fermentación, también van pasando cosas. El aplastamiento de todo ese material vegetal por el que pasan encima, también todo eso se va descomponiendo ahí como cobertura de suelo. Y así es como estos suelos van recuperando poco a poco ese carbono orgánico. Lo vamos a ir viendo con más detalle en las próximas clases, porque es importante que todo esto lo logremos entender muy bien para poder ser buenos ganaderos regenerativos. Hoy estamos así pasando muy rápido para repasar los temas que ya hemos visto y para ir abriendo un poquito, para servir de abrebocas de un poquito de todo lo que viene. Entonces, este pastoreo controlado lo va a uno a llevar a un estatus como este, donde los animales pastan juntos, no tan confinados, ¿verdad? Pero sí muy juntos, pastan libremente, pero se van moviendo de área para que ellos vayan generando un efecto potente de dinámica en ese suelo y lo estén ayudando a restaurarse, ¿verdad? A restaurarse, a volver a ser suelo sano, vivo, dinámico, productivo. Todo esto. Y casi que en otras condiciones, porque esto no lo vamos a ver en todas partes en el curso, en la clase de ayer sobre todo, la clase de ayer que estuvimos hablando del suelo forestal, estuvimos mostrando que apenas un 30% del planeta puede desarrollar este tipo de ecosistemas que vemos en la pantalla, ¿cierto? El anterior, el que acabamos de ver en la imagen anterior, lo podemos encontrar en alrededor de un 30 o 40% más del planeta, y en el 40% del planeta vamos a ver zonas áridas de tierra seca. Entonces, es interesante entender que no en todas partes vamos a encontrar el mismo tipo de ecosistema, que no vamos a poder ver esta imagen en todos los potreros de todas las ganaderías para que no se enloquezcan con eso, ¿cierto? Donde se va desarrollando la vegetación de forma espontánea, pues permítanle desarrollarse. Controlen, porque es importante controlar, no es que todo sirva o no es que haya que dejar todo, pero sí vamos buscando un ecosistema de bosques pastoreables o bosques comestibles, donde se puede, donde no se puede, por lo menos tener unas praderas muy bien establecidas, muy sanas, muy dinámicas, para que puedan mantenerse a largo plazo. Perfecto. Entonces, ¿qué le podemos decir hasta aquí a la persona o a las personas que han preguntado por qué se llama regenerativo? Porque miren de lo que partimos. Partimos ilustrando un proceso degenerativo de los ecosistemas o el resultado de un proceso degenerativo que llamamos desertificación, que es la pérdida de suelo productivo y que es la enfermedad del suelo. Es decir, ¿cuál es la enfermedad del suelo? Que después lo lleva a la muerte del suelo. Es cuando el suelo pierde productividad, pierde el carbono orgánico, emite gases a la atmósfera, no logra mantenerse estable, pierde parte de la estructura, se erosiona fácilmente, es vulnerable a los cambios de clima. Todo eso es la enfermedad del suelo, que al final termina matándolo, por eso termina siendo un desierto, ¿no? Ya no crece nada ahí. Es porque perdió todo su potencial por consecuencia de un manejo intenso, pero que no respetó los principios o fundamentos
de las plantas, no respetó ni su fisiología, ni su anatomía, ni su interacción con el medio ambiente, ni nada de eso. Entonces, se pierde. Y por lo tanto, la restauración del suelo, del ecosistema, de la biodiversidad, de los recursos naturales, porque aquí se va a recuperar. Vuelvo y les digo, se recupera el suelo por efecto del carbono orgánico del suelo, se modifica la estructura mejorando, se retiene más humedad, se retienen más nutrientes y eso va a llevar a que haya más cubrimiento de plantas. Esa recuperación de la vegetación es parte de la recuperación de la diversidad biológica botánica. Y cuando hay diversidad de plantas, vienen organismos vivos, mesofauna y microfauna. Y esa recuperación de esa mesofauna y microfauna es parte de la recuperación de la biodiversidad biológica animal. Y con la llegada de insectos y gusanos van a venir aves. Y detrás de las aves vienen otros predadores. Y así vamos recuperando toda esa diversidad de fauna. Entonces, a todo eso le llamamos recuperación del ecosistema o de la diversidad biológica. Con todo eso va a recuperarse también las fuentes del agua, porque cuando recuperamos toda esa flora y fauna, vamos a poder ver cómo el agua empieza a retenerse en ese suelo y empiezan a crearse nuevos depósitos de agua, de infiltración, y entonces así vamos recuperando también el agua. Como estos sitios capturan mejor los gases con efecto invernadero, entonces también descontaminamos el ecosistema y entonces hacemos un equilibrio de ese ecosistema y con eso viene la regulación climática. Y todo ese proceso, eso es lo que se llama la regeneración del ecosistema, la regeneración del ecosistema productivo. Por eso es que se llama regenerativo. Es una explicación un poco larga, pero a mí me interesa explicarlo bien. A mí me interesa ilustrarlo y explicarlo muy masticado para que todos ustedes puedan decir, ah, por fin entendí por qué es que se llama regenerativo, porque regenera el suelo, las plantas, el, la fauna, el agua, el aire, el ambiente y desde luego con todo ese ambiente prolífico, entonces logramos tener animales en unas condiciones más confortables y de bienestar para que sean productivos y para que todo esto sea rentable. Entonces, repito que al final vamos a tener este tipo de ecosistemas, ¿verdad? Estos últimos tres. Esto es lo que buscamos que ocurra en tierras más secas. No se van a dar muchos árboles, pero sí hay algunos, pero sí vamos a poder recuperar la cobertura vegetal. Estos otros, que no se puede tampoco pretender que se vuelva un bosque totalmente, pero que los vamos a tener en otra tercera parte del planeta. Y estos otros que también los vamos a tener en la otra tercera parte del planeta. Entonces, vemos que son diferentes tipos de ecosistemas, algunos más prolíficos que otros, algunos que pueden volverse selvas comestibles, algunos otros que son apenas bosques comestibles y otros que son praderas o pastizales de pastoreo, ¿cierto? Pero todos ellos deben tener condiciones apropiadas de equilibrio, de dinámica de la vida y de restauración de todos esos componentes. Todo eso es la ganadería regenerativa, una ganadería que trae de nuevo al reverdecer y a la prosperidad y a la productividad y al equilibrio todos esos ecosistemas que durante años habían sido manejados de forma incorrecta y que por lo tanto perdieron equilibrio, estabilidad, sostenibilidad, productividad, etcétera, etcétera.